Bienvenidos a Metapodcast, el programa del módulo de radio de la Cátedra de Producción y Administración en Medios de la Universidad Nacional de La Matanza. Los profes Maximiliano Brandoli, Marina Delle Grazie, Laura Carrasana, Alejandro Luna, Laura Guevara y Carolina Yaruzzi te vamos a acompañar para que puedas hacer vos mismo tu producción, la grabes, la edites y la muestres al mundo. Bienvenidos a Metapodcast. En este episodio nos detendremos en un punto importante en la creación de tu pieza sonora: la narrativa y las nuevas formas de contar. Detengámonos por un momento en lo que el licenciado en Ciencias Económicas y podcaster Oscar Feito define como uno de los principales factores de éxito de los podcasts populares: la previsibilidad. Tus oyentes se irán acostumbrando no solo a tu voz y tu personalidad, sino también a la estructura de tu programa. Una estructura ordenada aporta previsibilidad y eso es bueno para tu podcast. Como todo buen contenido, la estructura de tu podcast debe incluir una introducción, un desarrollo o contenido central y una conclusión. Además, hay ingredientes clave: título, descripción e imagen de tu podcast. Un título atractivo y descriptivo identifica perfectamente la temática del podcast y atrae a los oyentes adecuados. Aquí es importante incluir palabras clave o keywords que tengan que ver con el contenido de lo que producís, tanto en el título como en la descripción. Esto ayudará a alcanzar posiciones destacadas en motores de búsqueda como Google y también en librerías de podcast como iTunes. Con respecto a la descripción, que es una breve reseña que harás de tu podcast al subirlo a internet, su objetivo fundamental es convencer a potenciales oyentes de que escuchen tu podcast. La descripción aporta información adicional sobre el programa, incluyendo el formato, el calendario de publicación y el tipo de contenidos que se tratan. Por último, bien es sabido que una imagen vale más que 1000 palabras. Y desde luego, una carátula atractiva para tu podcast ayudará a llamar la atención a los potenciales oyentes. Pero, ¿cómo empiezo? ¿De qué forma los voy a abordar? ¿Qué tipo de lenguaje voy a utilizar? ¿Hago un guión de todo el contenido y lo leo o improviso directo al micrófono? Así como canchero, ¿viste? Hay podcasters muy experimentados que realizan sus contenidos sin soporte y sin escribirlos antes. Para otros, escribir y luego convertir esos textos a un modo oral les brinda un poco más de seguridad. Nunca es conveniente la lectura directa, a menos que suene demasiado formal. Te dije, ¿viste? Te dije. Dado que una virtud es generar esa sensación de cercanía. Una práctica intermedia a estas opciones es el guión con viñetas. Así se establece una lista de conceptos que sirvan para ordenar las ideas y que en el momento de grabar se improvisa sobre esta estructura. Muchas audiencias valoran los podcasts breves, que dejan ganas de seguir escuchando. Así se abre el interés en el canal. En los podcasts de divulgación u opinión para lograr involucrar a los destinatarios puede funcionar la estructura clásica de la argumentación, aunque siempre clarifica iniciar el relato con la conclusión para desarrollarla y retomarla en el cierre. Las preguntas retóricas pueden ser un buen recurso, pero solo si se toman como un encabezado para la explicación que sigue. No debe confundirse la pregunta que sirve a la argumentación con la pregunta que se plantea abierta porque no se quiere o puede dar una respuesta, que puede ser incómoda para quien escucha. Las propuestas de temas específicos alrededor de una idea o de una pregunta son muy apreciadas. Si queremos abarcar un tópico muy amplio, se recomienda programar varias entregas. Si bien el podcast permite rebobinar y volver a escuchar algo que no se entendió, lo ideal es que no se haga la regla, y menos aún que solo pueda entenderse el concepto en una segunda escucha. Así como el texto ordena la idea por párrafo, en los podcasts esa regla aplica todavía más, dado que el audio obliga a ser preciso y no dejar ideas colgadas. Aquí les dejamos algunos consejos que Natalia Carcavallo resume en su libro Comunicar con voz propia. La capacidad de contar historias garantiza un buen podcast. El ritmo del podcast
suele ser más cadencioso e intimista, alejado del vértigo artificioso de los medios tradicionales, pero todo depende del estilo que elijamos. Siempre piensen que están hablándole al oído al oyente, por lo que gritos desenfrenados serán algo invasivos. La situación de escucha es diferente. El clima es fundamental, pero depende del clima que necesita el contenido. Si bien no es imprescindible ser gracioso o informal, todo aquello que suene impostado alejará al que escucha. Los pactos entre creador y audiencia son diferentes. Y nosotros les agregamos como consejo final: nunca se olviden que el lenguaje es simple, directo y cómplice. A veces, hasta reflexivo. No hay lugar para cuestiones muy técnicas ni tediosas. Eso sí, es tal como en la radio. Les dejamos un saludo y ánimos. ¿Ya empezaron a escribir sus podcasts? ¡Vamos todavía! ¡Que no se queden atrás! Metapodcast es una producción de la Cátedra de Producción y Producción en Medios de la Universidad de La Matanza.